10. Recuerden que la próxima semana yo les voy a entregar la prueba para que vayamos cerrando los capítulos entre lunes y miércoles, que serían nuestras últimas dos clases que tenemos agendadas, ¿ya? Entonces, el ejercicio clase 6 tiene algunas, bueno, en la mayoría tienen la evidencia del resultado, pero la idea es más o menos explicar en cuanto a la configuración. Ustedes me comentan hasta ahí. Así que estamos con la evidencia, ejercicio 0, evidencia, ejercicio 1, evidencia, ejercicio 2, y la última etapa que son unas funciones que son de cianidados, que es como lo que me interesa ver entre la clase de hoy y la clase de el día miércoles, con alguna u otra función. Aquí dejé unos ejemplos, pero básicamente es para ver si ustedes lo manejan y tomarlo como referencia. Actividad 0 entonces, fíjate. Esta actividad lo que busca es que cuando uno tiene un diseño de un formulario o de una estructura, uno quiere limitar técnicamente la escritura de usuarios. O sea, ¿a qué se refiere que quiero limitar la escritura? Se refiere a que quiero todo tenerlo con validaciones y alguna función en particular, ¿ya? Y técnicamente lo que hace esto es validar, pero validar de manera dependiente. ¿Qué significa esto? De que yo tengo dos departamentos que es contabilidad y recursos humanos. Si es contabilidad, necesito asociar tesorería y proveedores. Si escogen recursos humanos, necesito que despliegue reclutamiento y asistente. Si escogen tesorería, necesito que me despliegue los trabajadores Alejandro, Carolina, Juan y María. Si me escogen proveedores, que aparezcan solamente Diego, Manuel, Paola y Verónica. Si escogen reclutamiento, que aparezca Cristian, Fabiola, José y Valentina. Y si tengo asistentes de recursos humanos, que aparezca Cristina, Javier, Pedro y Raúl. ¿Por qué lo entrego de esa manera? Para que ustedes se den cuenta de que todas las secciones van a depender unas de otras. El nombre es vital. Y aquí yo coloco la evidencia para que entendamos qué es lo que hace esto. Tengo, digamos que en primer lugar, tengo el departamento, en segundo lugar, tengo las secciones y en tercer lugar, tengo los trabajadores de cada sección. Entonces, imagina tú que tienes un formulario en donde quieres que el usuario solamente vaya escogiendo y que no tenga que digitar nada para mitigar algún error. Entonces, tengo contabilidad y tengo recursos humanos, que es la lista que nace de esa variable, contabilidad, recursos humanos. Si me escogen contabilidad, en sección necesito que me muestre tesorería y proveedores. En sección, tesorería y proveedores. Oye, pero tienes 4 variables. Claro, pero si me escriben acá recursos humanos, voy a tener las otras 2 variables, reclutamiento y asistente. Entonces todo va a depender del proceso que antecede, qué me va a entregar como variable en cuanto al nombre. Lo que hace esto es relacionar contabilidad contra contabilidad y recursos humanos contra recursos humanos. Eso es lo que hace. Es como otra forma de buscar B, pero bajo la misma lógica, en donde tiene que encontrar su match, su llave de paso para poder mostrar las variables que están asociadas a cada una de las opciones. Aquí ocurre lo mismo. Si es tesorería, me va a mostrar ese menú de opciones. Si es proveedores, me va a entregar ese menú de opciones. Entonces, son listas, pero que son dependientes del proceso anterior. Entonces, voy a marcar sección y voy a decir proveedores. Y si es proveedores, me debiese entregar Diego, Manuel, Paola y Verónica. Oye, no, ¿sabes qué quiero cambiar? Recursos humanos. Quiero que se libere. Oye, pero ¿cómo se libera ese recurso que está ahí? ¿Cómo hace que se limpie? Con un código que tenemos que implementar como una especie de macro, entre comillas, no una macro, sino que es un código fuente que queda dentro de un módulo,
que técnicamente a lo mejor tú vas a decir, oye, pero eso no tengo idea de lo que significa. Yo te lo voy a explicar ahora de manera muy superficial, porque no es el objetivo del curso programar de esta manera, pero aquí lo que estamos haciendo es simplemente limpiar una celda. Entonces, oye, me escogiste recursos humanos, perfecto. Escogiste una de las variables, reclutamiento, y si es reclutamiento, necesito que solamente me muestre a estos personajes que están acá. Ahí está, Cristian, Fabiola, José y Valentina. Ah, ok, me escogiste ahora contabilidad y de contabilidad me escogiste tesorería. Perfecto. ¿Y quiénes participan de tesorería? Solamente Alejandro, Carolina, Juan y María. Perfecto. Alejandro, Carolina, Juan y María. Entonces te hace una lista. Esto podría haber sido solo una base de datos. Yo aquí lo segmenté técnicamente para que tú te dieras cuenta de que esto es dependiente. Me refiero con la palabra dependiente a que depende de su opción lo que te va a mostrar. O sea, técnicamente lo que hace es definir de una u otra forma un vínculo entre cada uno de los nombres que ahí aparecen. Entonces, eso es lo que busca esta funcionalidad, definir de una u otra manera la chance a donde yo voy a vincular y voy a manipular la información. Este es un vínculo. Técnicamente se conoce como lista desplegable dependiente. ¿Por qué? Porque depende del proceso anterior. Si aquí yo tengo contabilidad o tengo recursos humanos, esto va a ir variando según la configuración que yo tenga disponible al momento de listar. Ahí están los trabajadores. Entonces, esto podría ser una gran base de datos, pero yo te lo planteo como una especie de formulario en donde tú quieras que solamente el usuario escoja las opciones que tú le asignes como disponibles. Esa es la funcionalidad que vamos a resolver. Eso es lo que hace nuestro primer ejercicio. ¿Cómo se hace? Ahora viene la pregunta. Y vamos al numerito 0. Y el número 0 viene con esto vacío para que nosotros lo podamos desarrollar. Entonces, la actividad de evidencia 0 es el resultado, en donde ya sé que cada uno de estos nombres depende del anterior. Y ahora vamos a resolver el ejercicio para que tú te des cuenta de que yo podría segmentar la información o clasificarla según lo que yo quiera evidenciar. Insisto, aquí está separado esto, pero yo podría haber tenido todo junto y haber simplemente asociado los nombres. El tema de la separación es netamente estético porque yo necesito que usted entienda de que cada una de las variables se ve relacionada a la configuración que yo necesite. En primer lugar, vamos a configurar el departamento. Y el departamento, técnicamente, lo único que usted tiene que hacer es generar una lista. Y para generar la lista, usted tiene que ir a la variable datos, validación de datos, luego te va a decir permitir, que esto ya lo vimos en alguna clase, permitir una lista, y en origen seleccionar los departamentos. Ahí está. Entonces, estoy en departamento, me voy a datos, me voy a validación de datos, me voy a permitir, en este caso, una lista, y en el origen voy a escoger los departamentos, que son contabilidad y recursos humanos. Ahí está. Datos, validación de datos, permitir una lista, y en origen seleccionar los departamentos. Acepto. Y me generó el listado con las variables contabilidad y recursos humanos. En sección, ¿qué es lo que debemos hacer? Si bien es cierto, hay que validar también en lista, lo primero que hay que realizar es la asignación de nombres. El primer paso es asignar nombres para establecer la relación con la acción que antecede. Entonces, ¿cómo asigno un nombre? No es tan complicado, de repente es algo poco común, porque está dentro de las variables que se llama fórmulas.
ahí está la configuración de asignar nombre. Ahí te aparece. Quizás no es muy común, pero la verdad es que para estas herramientas de validación y de agrupación es bastante utilizado. Oye, yo podría tomar quizás tesorería y proveedores, y a ese rango de valores que yo seleccioné le debo dar obligadamente el nombre contabilidad, sin un punto, sin un espacio, sin un acento, nada. Si aquí dice contabilidad solito, con mayúscula o con minúscula, la mayúscula y minúscula no me afecta, pero si esto tiene un espacio, me afecta, porque no va a ser lo mismo un contabilidad con espacio que un contabilidad sin espacio. Entonces los nombres tienen que ser idénticos. Entonces yo voy a seleccionar ambos, tesorería y proveedores, y ambos van a tener el nombre que tiene el encabezado, que sería contabilidad. Entonces voy a decir asignar nombre, ahí está, y me va a decir, oye, ¿cómo se va a llamar ese rango o esa área de datos? En nuestro caso se va a llamar contabilidad. Para que esto no nos vaya a chocar con otro nombre que se pueda llamar igual en otra hoja, yo lo asigno a la hoja que se llama evidencia 0, o sea, técnicamente lo voy a asignar en ese ámbito, o sea, que solo funcione para esta hoja de cálculo y no se encuentre disponible para ninguna otra hoja más. Entonces, súper importante, asignar nombre para establecer la relación con la acción que antecede. Oye, pero ¿por qué se tiene que llamar contabilidad? Porque el departamento se llama contabilidad, entonces necesitamos hacer el vínculo entre contabilidad y contabilidad para que me liste esas variables que aparecen ahí disponibles. Se llama contabilidad, perfecto, acepto. Voy con recursos humanos, en donde voy a tomar ambos valores, ahí está, los seleccioné, voy a asignar un nombre, y ese nombre tiene que ser idéntico al encabezado que se va a ir a mapear, o va a ser el enganche, o va a ser el valor buscado entre una y otra celda. Entonces, RRHH. Recuerda que el libro lo va a aplicar ese nombre para todo el libro. Si me quiero evitar un conflicto de duplicidad de nombres, lo más sano es asignarlo a la hoja a la cual tú estás trabajando, que en este caso sería la hoja 0. Y con eso yo acepto. Entonces, lo primero que tú hiciste fue asignar los nombres, o sea, asignaste los nombres, que era lo que te estaban pidiendo en el proceso inicial de la actividad. Hasta ahí ustedes me comentan, ¿cómo van? ¿Se logra entender la idea? Ustedes me comentan, Bárbara, Felipe, Fernanda, hola Fernanda, ¿cómo estás? Fernando, Francisco, Matías, Rodrigo, clarito, perfecto. Bien, ok. Entonces, definimos el nombre y luego tú debes ir nuevamente, perfecto, debe ser idéntica a la función anterior, o sea, el paso 2 va a ser datos, va a ser datos, paso número 2, datos, validación de datos, permitir lista, pero la variable 3 es donde cambia. En origen debo crear el signo igual y luego implementar la función indirecto. ¿Qué es lo que hace la función indirecto? Indirecto toma la celda definida para iniciar el proceso de listado. Entonces, ¿qué significa esto? Estoy posicionado en la celda, ya definí contabilidad, ya definí recursos humanos y me voy nuevamente, datos, voy a cambiarle el color para que hagamos la diferencia. Ahí está. Datos, validación de datos, permitir una lista
pero en el origen yo ya no tengo cómo marcar todo esto, porque el Excel no va a entender, oye, ¿a qué estás haciendo relación? Porque tengo una lista que se llama contabilidad y tengo otra lista que se llama recursos humanos, que son dependientes de la lista que yo tengo definida acá. Entonces, como dependen de un proceso anterior, nuestra función es indirecto. ¿Qué es lo que hace la función indirecto? En la función indirecto, tú defines el proceso anterior que se debe cumplir para que se ejecute lo que tú estás definiendo en esa celda. ¿Qué es lo que estás definiendo tú en esta celda? Que se genere una lista, pero esa lista se origina cuando yo digite o seleccione, en este caso, un valor en departamento, en ese lugar. Entonces, la función indirecto va a buscar la variable que antecede a tu función, que en este caso es una lista. Pero esa lista va a depender, es dependiente con la función indirecto del proceso anterior, que en este caso sería la sección departamento. Si aquí me escogen contabilidad, me debiese aparecer en la lista tesorería y proveedores. Oye, pero no lo estás definiendo. Claro, no lo estoy definiendo. ¿Por qué? Porque aparece según lo que yo defina en primera instancia. Entonces, indirecto, en este caso va a ser B5, ahí está. Voy a aceptar y me dice, oye, el origen actualmente evalúa un error. Claro, evalúa un error, ¿por qué? Porque en departamento no tengo nada definido. Entonces, si no tengo nada definido, evidentemente me va a dar un error porque no tengo las chances de poder yo indicar qué es lo que se va a evidenciar en ese lugar. Entonces, indirecto B5, le digo que sí, ok, acepto. Y en este caso no hace nada, queda como bloqueado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo escojo departamento y digo contabilidad, sección, tesorería, proveedores. Ah, ok. Recursos humanos, sección, reclutamiento y asistente. Ustedes me comentan hasta ahí. Ustedes me comentan hasta ahí. Francisco, Bárbara, Matías, Rodrigo. Vamos bien. Me van contando si a alguien me van contando cómo les resulta. La idea es que esto sea dependiente. Si tengo contabilidad, que me muestre solo lo que corresponde a contabilidad, tesorería y proveedores. Y si yo tengo la variable de recursos humanos, lo que necesito que me liste solo dependa de esas variables que están ahí. El Excel internamente lo que programa es una especie de vínculo que asocia los nombres recursos humanos a recursos humanos y contabilidad a contabilidad. Pero como yo lo tengo listado, técnicamente requiere que se ejecute el proceso anterior para que yo pueda escoger esa configuración. Ahí está. Ustedes me comentan hasta ahí, Bárbara, Carlos, Fernanda, Fernando, Francisco, Matías, Rodrigo, Alejandra. Perfecto, listo. Ok, si tienen dudas me van preguntando, no hay ningún problema si quieren activar su micrófono, compartir su pantalla para poder resolver. Ocurre lo mismo con trabajador. Si tengo proveedores, tengo a Diego, Manuel, Paola y Verónica. Si tengo tesorería, Alejandro, Carolina, Juan, María. Reclutamiento y asistente. Entonces, marco los 4 trabajadores, ahí están, marco los 4 trabajadores y técnicamente, ¿qué es lo que debéis hacer? Definir en fórmulas, asignar un nombre, clic, ahí está, y ese nombre no puede ser Alejandro porque tiene que ser el que va a ser match, en este caso va a ser tesorería.
Súper importante, si algo no te funciona, tienes que revisar los nombres o algo que te puedes haber equivocado al momento de escribir. Y recuerda que tu ámbito va a ser técnicamente solo el libro que estás utilizando, para que no te complique, como te decía anteriormente, algún proceso anterior o posterior con el nombre. Ahí está. En tesorería agrupamos a Alejandro, Carolina, Juan y María. Acepto. Tomo Diego, Manuel, Paola y Verónica. Asigno un nombre, ahí está. Aparece Diego por defecto, lo tengo que modificar. Proveedores, ahí está, proveedores. Y técnicamente es 0 para que se mantenga en la hoja. Y voy a aceptar. ¿Qué ocurre con reclutamiento? Misma historia. Selecciono los 4 trabajadores, pueden ser 5, pueden ser 10, lo que tú quieras. Voy a asignar un nombre y este personaje se va a llamar, no Cristian, que es la primera opción, sino que se va a llamar reclutamiento. Ahí está, que es el encabezado que yo tengo definido. Y en el libro 0 va a quedar guardado. Acepto. Y por último, tengo el asistente de recursos humanos, en donde esto se va a llamar asistente-RRHH. Asistente-RRHH. Súper importante, se tienen que llamar igual para que el Excel pueda hacer match. Acepto. Y técnicamente es la misma configuración. Entonces me voy al trabajador. Ahí está. Misma historia, igual que proveedor. Datos, validación de datos. En permitir, voy a escoger una lista, pero en el origen lo que yo debo configurar es la función indirecto. Y el indirecto va a ir a buscar al proceso anterior. Y cierro la configuración. Entonces, el indirecto depende del que tú estás definiendo en ese lugar. Misma historia, misma configuración para el proceso que estamos desarrollando, que técnicamente se conoce como una lista dependiente. Voy a aceptar, voy a dejar esa evidencia por ahí para enviarles después la solución. Ahí está. Y técnicamente, si es proveedor, debes tener Diego, Manuel, Paola y Verónica. Diego, Manuel, Paola y Verónica. Si yo marco tesorería, debiese ser Alejandro, Carolina, Juan y María. Alejandro, Carolina, Juan y María. Si cambio contabilidad por recursos humanos, asistente. Y en asistente tengo a Cristina, Javiera, Pedro y Raúl. Entonces tú mitigas que el usuario se pueda equivocar y que te rellene alguna información que no te corresponda exactamente, que es lo que se configuró. Ese era un tips para ir cerrando este tema de las listas dependientes. Insisto, se ocupa bastante cuando uno crea un formulario que se lo va a entregar a otra persona, en donde tú vas acotando las chances de que la persona tenga de generar una equivocación, porque va limitando las opciones que tiene disponibles para poder ir escogiendo. Aquí simplemente te gatilla la configuración de tener que listar técnicamente esa configuración. Si tú te das cuenta, el histórico te muestra esta configuración. Oye, pero tengo contabilidad y esto tiene acá una especie de asistente. Oye, pero contabilidad no tiene asistente. Claro, lamentablemente queda el histórico de lo que tú hiciste, pero que se solventa con lo que yo te asigné en ese código que te mostré acá, que técnicamente es un código de macro, que es lo que le está indicando en esa posición. Te lo voy a pegar de igual manera en esta posición para que tú lo puedas mirar, pero para que lo puedas resolver, te lo voy a explicar si es que te llama la atención o crees que le puedes dar algún uso a esta funcionalidad. Técnicamente, cada una de las hojas tiene código Visual Basic, que es programación. En la clase pasada veíamos una macro que nosotros la grabábamos y efectivamente ejecutaba acciones, pero que eran grabadas de manera manual. Insisto, este código es relativamente simple y simple también de entender, en donde yo te voy a explicar qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque si yo cambio a recursos humanos,
Claro, efectivamente mantiene asistente y recursos humanos, ahí está, pero si yo quisiera cambiar a contabilidad, me gustaría que esto se liberara, o sea, que esto quedara en blanco para que pudiese escoger las opciones. Eso es lo que plantea esa solución que está ahí. Antes de pasar al código, ¿alguien tiene alguna duda con esto? ¿A alguien no le funciona? Hasta ahí, ¿cómo están? ¿Todos pueden escoger? ¿A alguien no le funciona, chiquillos? Ustedes me van comentando. Alejandra, Bárbara. Ok, estamos bien. Perfecto. Listo. Ok. Si tienen duda, no lo dude en preguntar. Entonces, ¿cómo solvento que se libere? ¿Cómo solvento que se liberen estas variables? Claro, técnicamente yo debo ejecutar un código en Visual Basic. Para ejecutarlo, simplemente en la hoja, en el nombre de la hoja, en este caso que se llama 0, debo hacer clic derecho e indicar la opción ver código. En ver código nos vamos a encontrar con esta pantalla en blanco que quizás puede ser algo engorrosa o de dificultad. Sí, puede ser como es nueva, sea dificultosa y que así es el lenguaje de programación. Cuando uno diseña una macro programando, se enfrenta a esta configuración. Voy a ver el chat. Bien, Rodrigo. Ok, listo. Entonces, necesito hacer un cambio y para eso me dice que yo debo hacer un cambio solo en la hoja. En inglés, la hoja de cálculo técnicamente se denomina worksheet, que es tu hoja de trabajo. Ahí está. Y técnicamente lo que yo quiero hacer es un cambio y tengo que utilizar la variable change. Ahí está. Esto lo puedo borrar si es que está repetido, lo que tú quieras. Pero técnicamente eso es lo que me debiese dejar. Todos debiesen tener lo mismo. En Excel no hay muchas variables en el tema de programación, en donde voy a definir que la hoja de cálculo va a sufrir un cambio cada vez que yo gatille alguna acción en particular. Y aquí aparece el ejemplo. ¿Qué significa el if? Si, en este caso lo que está planteando, si la ubicación que se define como un target o una ruta es igual, en este caso plantea el ejemplo, al rango que tú defines en qué celda, aquí te muestra por defecto A2. Es como si yo estuviese trabajando en esa ubicación. Pero técnicamente, ¿tú qué es lo que necesitas? Cada vez que cambie el departamento, necesitas que te libere la sección y el trabajador. Entonces, si yo digo, oye, cada vez que yo considere el rango, en este caso V5, necesito que entonces ejecute lo siguiente. Eso es lo que significa. Por eso digo, aquí quizás a lo mejor lo estoy mareando con temas de programación, pero esto es simple para poder resolver. O sea, estoy diciendo que a continuación el rango que yo estoy definiendo en la celda C5, ahí lo estoy definiendo, C5, quede entre comillas. Ahí está. O sea, técnicamente, ¿qué es lo que busca esto? Perdón, quiero que el valor valúe sea técnicamente sea igual a entre comillas, o sea, a que quede vacío. Y voy a repetir lo mismo, y voy a decir que en D5 debe ocurrir la misma configuración. Te explico qué es lo que hace. Nosotros hicimos un cambio en la hoja de cálculo, ahí está, es lo que estamos definiendo ahí, y eso en primera línea me lo entrega solo el Excel, que estoy haciendo un cambio en mi hoja de trabajo. Eso fue cuando tú definiste worksheet y después definiste la variable change, de cambio. La primera línea que nosotros resolvimos es un if, que en este caso es como decir una función si en Excel. Entonces va a decir cuando si tu target o tu ubicación tiene relación a B5, entonces si cambia lo que está significando ahí el procedimiento, si cambia lo que tiene B5, entonces den lo que tiene el rango de C5, que sería reclutamiento, y lo que tiene técnicamente
D5, que es el trabajador, se limpien. Oye, pero ahí no estoy diciendo limpieza. Claro, si yo coloco entre comillas, eso significa que el valor está siendo limpiado o la celda está quedando sin información. Eso es lo que significa ese procedimiento. Entonces, nuestra idea del sí está en ese lugar. Insisto, a lo mejor es algo rebuscado, pero eso lo explico para que también entiendan de que no es algo tan, digamos, complicado de entender. Si buscas código por internet de macros de algún tema específico, la idea es que puedan entender que tú puedes copiar y pegar un código, pero siempre entendiendo que yo tengo variables que puedo resolver. Si estoy aplicando al libro general o si estoy trabajando en una hoja de cálculo y que tengo diferentes variables que yo puedo trabajar, una actualización, un cambio o lo que tú estimes conveniente por resolver. La primera línea, la entrega por defecto. La última línea, la entrega por defecto. Y lo que nosotros definimos fueron esas 4 líneas en donde lo que dice la acción es que cada vez que la hoja cambie, pero que cambie ¿cuándo? Cuando te modifiquen el rango que tú tienes en B5. Cada vez que te cambien el departamento que está en B5, tu celda C5 y D5 van a quedar en vacío para que la persona pueda escoger esa configuración. ¿Ya? Si lo encuentran difícil, lo podemos dejar en un apunte quizás con mayor detalle, quizás a lo mejor podría dejar esto como referencia, como una imagen para que ustedes la puedan tener en consideración, pero más allá de eso es el código fuente que nosotros debiésemos implementar para que tu funcionalidad tenga el cambio que nosotros requerimos. Eso tú después lo guardas, ahí está, y con eso tú lo cierras y técnicamente tu Excel sigue funcionando sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con eso? Es que técnicamente, si yo tuviese que escoger, oye, contabilidad y me dice reclutamiento, es proveedor. Claro, pero se mantiene el histórico, o sea, no cambia. Diego, Manuel, Paola, siempre se mantiene el último. Entonces, lo que hace esa macro o ese código, más que una macro, porque estamos guardando solamente un cambio, es que si yo digo recursos humanos, automáticamente me libera y me muestra las alternativas que corresponden. Netamente por un tema estético, lo que hace es liberar cada vez que me cambien la celda B5, cada vez que esta celda sufra un cambio, automáticamente la celda C5 y D5 están quedando liberadas de información. No sé si fue muy profundo, si se logra entender la idea, pero para que me crean que no es tan complicado, pero sí requiere quizá ahí aplicar un poco de lógica a lo que ustedes puedan considerar que sea útil para su solución. Ahí está el resultado. Ustedes me cuentan, chiquillos, hasta ahí. Puede ser que no tenga quizás, Fernando, los códigos anteriores, que tenga algo vacío que le esté dando el error. ¿Quieres compartir tu pantalla para poder mirar? ¿La puedes compartir? Para poder ayudarte. Puede ser que el error esté en alguna celda que esté mal seleccionada o alguna cosa por el estilo. Algún cierre de código, quizá. ¿Dónde la comparto? Yo voy a dejar de compartir y a ti te dice en una variable share screen, como un botoncito que tiene ahí para poder compartir la pantalla. Donde están los participantes, el chat y todo lo demás. No sé si te aparezca esa variable como me aparece a mí. Eso es perfecto. Súper impecable. En if, range, if target, range, en if sub. B5. Sí, lo único que veo raro son esos signos pesos, no, nada más, claro.
B5, value. Creo que ya te pillé el error. Ya, espérame un segundito para mirar y comparar. Lo que pasa es que tú pusiste una coma y un punto ahí, Fernando. Ok. Pruébalo, eso es. ¿Espacio? Sí, no afecta, dale, quítale la coma. Ahí está, listo. Y pruébalo ahora, a ver, Sí. guárdalo para que te quede el respaldo. Ya, listo. Cierra eso nomás y ya lo guardó. Y dile, acepta. Ahí sí. Listo. Eso era Fernando, súper. Ahí puedes dejar de compartir, impecable. Súper, ahí Fernando logró resolver. Alguien más chiquillo que tenga duda, insisto, es un tema súper puntual y lo que busca es quizá ir dándole una segunda lectura a lo que miramos el viernes que tenía relación a las macros, ya que son cosas diferentes, una macro programada, que es lo que yo le estoy comentando, que quizás puede ser para muchos en chino, pero que tampoco es tan grave entendiendo un poco la lógica. Ahora que nosotros inventemos estos códigos, la verdad que la mayoría de las cosas está hecha por internet, entonces quizás buscar alguna relación habría que buscar algo útil. Lo que me interesa a mí es dejar la experiencia de que no es tan complicado, digamos, pegar el código y tienes que saber que tú tienes celdas que vas a tener que editar. Pero técnicamente todos los códigos tú lo ves ahí en tu variable que tiene relación a ver el código fuente. Lo puedes ir a rescatar cada vez que lo necesites. No hay ningún problema con eso. Siempre va a estar ahí disponible cada vez que tú hagas clic derecho, te vayas a ver código y te va a entregar esa funcionalidad. Ahí está. ¿Ustedes me cuentan? ¿Alguien que no le haya funcionado? Ustedes me van comentando. Matías, Francisco, Bárbara, ¿les funcionó? ¿Cerramos el tema con eso o alguien no le compila? Perfecto. Listo. Si alguien después se queda conmigo, si tiene alguna duda, listo, ok, súper, pero como te digo, es súper puntual y más allá de eso lo que busca es que tú tengas la chance de poder, perfecto Francisco, que tú puedas definir una segmentación de una base de información. Te insisto, esto podría estar solo en una base de datos, pero técnicamente tú debieses ir escogiendo por sección y llamarlos de una u otra manera. Si quisiera, por ejemplo, oye, llegaron 5 trabajadores nuevos, claro, tú en fórmulas podrías agregar un nuevo trabajador y automáticamente van a estar acá en tus bases de datos. Pero aquí, claro, hay una cantidad de hojas importante, entonces aquí te va más a complicar que es lo que te va a ayudar. Pero técnicamente yo podría trabajar aquí con todos los personajes que aparecen ahí disponibles. Tengo reclutamiento, estoy en la hoja 0, ahí te dice se refiere y aparece la ubicación. Y ahí está el ámbito. O sea, si yo quisiera ordenar, yo simplemente debiese buscar aquellos que tienen el ámbito 0, que es la hoja de cálculo que yo tengo disponible. Por ejemplo, si en proveedores llegara un trabajador nuevo, no habría problema. Yo aquí puedo agregar a Daniel. Ahí está. Llegó un trabajador nuevo en una base de datos, otra base de datos como tú quieras, no hay ningún problema. Voy a administrar los nombres y tengo la base de proveedores, Diego, Manuel, Paola, Verónica. Lo voy a modificar y me va a dar el rango. Y aquí tú simplemente tienes que redefinir el rango y traer el personaje nuevo o extra que te llegó. O sea, si mi base fuera creciendo, yo podría automáticamente rearmar los nombres. Sería un proceso manual, pero más allá de eso se podría ajustar
para no tener que rearmar toda la lista. Y no hay nada más allá que esa configuración. O sea, si yo ahora yo escogiera contabilidad, escogiera proveedores y marco la lista, ahora aparece Daniel por defecto, que es un parámetro que yo acabo de agregar. Pero son todas condiciones que se podrían ir ajustando según lo que ustedes vayan necesitando, ¿ya? Ok, ahí está la evidencia de un inicio y ahí está la solución ya del ejercicio para que ustedes lo puedan repasar, a ver si le hace sentido, si le puede ser utilidad en lo que ustedes ven a diario. Pasamos a la evidencia 1, que aquí yo simplemente dejé una imagen del resultado y aquí van a aparecer las funciones sí, lo anidado, algunas mezclas de funcionalidades y cosas por el estilo. Entonces, tengo la evidencia y tengo el numerito 1 que técnicamente va a resolver a esa funcionalidad. Y aquí yo te pongo los puntos de referencia para poder validar. Aparecen cosas que quizás van a ser simples para ustedes, otras que quizás pueden ser un poco más complicadas, pero ahí podríamos ir debatiendo. Recuerda que nosotros en la clase pasada mencionábamos que tenemos el concepto de tabla que nos ayuda a todo este proceso de automatización. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? Si yo tengo una matriz de datos y yo la quiero automatizar, lo más sano es que yo estos elementos que están acá los convierta en tablas automáticamente. ¿Por qué? Porque si yo sigo agregando valores, esto va a quedar automáticamente disponible para todo lo que yo vaya agregando y ejecutando. Entonces, ¿qué implica esto? De que voy a tomar todo el contorno, ahí está, y te voy a decir insertar tabla. Como lo veíamos en la clase pasada, oye, no hace ningún cambio estético, solo me pregunta si tiene encabezados. Sí, no tengo problema, ahí están los encabezados, pero los encabezados los puedo quitar, no me complica en lo absoluto, ahí está. Y lo que me doy cuenta, recuerda que era muy sutil, era que en la parte inferior me entregaba ese borde o ese vértice de color azul que definía el rango de la tabla que yo estoy definiendo. Insisto, se utiliza mucho cuando uno tiene bases de información y los quiere utilizar de esa manera. Oye, tengo la matriz que también la quiero convertir en tabla. Ahí está, marqué el rango de la matriz, ahí está. Y lo que hago es insertar tabla. Y ese rango lo considero ahora como una tabla. O sea, ¿qué significa que es una tabla? De que queda automatizado. Automáticamente el Excel va a reconocer esto como un rango, como un todo, sin la necesidad de fijar, sin la necesidad de mantener un arrastre, nada. Entonces, insisto, el concepto de tabla, que lo vamos a revisar en la clase del viernes con el tema de la macro que nos pedía ahí Fernando, ya estoy organizando esa clase, técnicamente lo que hace es automatizar. Ese es el concepto y por eso lo hago repetitivo para que tú veas cómo lo puedes ajustar. Me dice para el punto 1 y 2, implementa una función de búsqueda que permita encontrar el nombre y el tipo de institución. Considere como referencia el código. O sea, con ese código que está ahí, yo voy a venir a esta matriz y va a decir, oye, encontró su par, encontró FAT, y quiero que me muestre el nombre y el tipo. Ahí está. Entonces, es igual buscar B. Ahí está. Voy a ir al FX para hacerlo con el asistente. Ahí está. Y me dice el valor buscado, mi referente. Ahí está. Oye, pero te dice @código. Claro. ¿Por qué me dice @código? Porque el código de institución es el que yo estoy manipulando. Así se llama la columna. Y como estoy en una tabla, este proceso queda automatizado, o sea, lo va a replicar para todos estos códigos. Eso es lo que significa la tabla. Luego tengo la matriz. Clic en la matriz y en la matriz voy a escoger todo el rango definido. Fíjate que me está diciendo C5, E7, pero cuando yo termine de marcar la tabla, me va a decir ahora que la tabla es todo. O sea, me olvido del fijar, me olvido del F4. Si se agranda la matriz, automáticamente se agranda la función. No te molesta en nada, lo hace todo automático. Luego te dice indicador de columna. Si quiero mostrar el nombre, 1, 2 o 3, en este caso el nombre está en la columna 3 y el rango o el ordenado va a ser siempre 0. Entonces el tema es a no confundirse. Oye, ¿qué significa que te muestre @código? Que al ser una tabla automáticamente va a ejecutar todo hacia abajo, sin arrastrar, sin fijar, sin hacer absolutamente nada.
¿Y qué significa que la matriz sea tabla 2? Es la segunda tabla que tengo disponible y me está marcando todo lo que compone la tabla. Ahí está. Si yo acepto lo que antes me hacía solamente una vez, ahora me lo debiese gatillar para todo el proceso de manera automatizada. Ahí está. Sin fijar, sin aplicar ninguna solución que a ti te complique. Yo había dejado una validación ya hecha, si esto cambia, BCT Santander, BCH Chile, FAT Atlas y FFF FUSA, que son las variables que ustedes podrían ir considerando. Entonces, ustedes me comentan hasta ahí si lo hayan visto de esta manera al buscar o simplemente siempre, como el común, mapeaba siempre ubicaciones. Ustedes me comentan, chiquillos, hasta ahí si lo habían manejado de esa forma, si se logra entender en cuanto a la configuración que estamos tratando. Francisco, Alejandra, Fernando, Rodrigo, Matías, Carlos, Bárbara. ¿A quién más tenemos por allá? Fernanda. Bastián, que está por ahí. Juanjo, ¿cómo estás, Juanjo? No te había saludado. Perfecto. Perfecto. Entonces, claro, te evita, como te digo, perfecto. Te evita mucho el concepto de tener que fijar y alguna variable que se te pueda pasar, lo maneja de manera ágil. Entonces, todo queda ya automatizado. Perfecto. Misma idea, es igual buscar H, oye, pero buscar B, pero si ya lo hiciste para el primero, ¿cuál es la diferencia con el segundo? Claro, te da la facilidad de decir copiar, pegar, ahí está, y no te reclamó por fórmula, nada. Oye, pero me trajo Atlas. Claro, porque tú definiste que la columna era la número 3. Ahí está. Pero basta con que yo le diga que la columna es la número 2 y el copiado de la fórmula es súper simple. ¿Todo bien, Juanjo? Gracias. Oye, y lo hace automático. Entonces, claro, el copiado de fórmula que en ocasiones se te desarma, que ese es el concepto que uno generalmente ocupa, oye, me falló la función, se me desarmó cuando yo muevo y arrastro, aquí se olvida con el fijado, porque el fijado viene todo entablado, entonces no tengo que fijar nada en cuanto al arrastre y a la copia de funciones. Lo hace de manera automática. Entonces, insisto, el concepto de tabla te da esa facilidad, te da movilidad y te da, digamos, independencia de que si tú quieres agregar más registros o otras variables, automáticamente las va a definir. Por ejemplo, tú me dices, ¿sabes qué? Yo quisiera marcar un nuevo banco. Listo, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Se llama ahora CMR, así lo vamos a llamar, CMR. Fíjate que no tiene borde, fíjate que no tiene nada y fíjate que la figurita del vértice azul está en fusa, ahí termina. Voy a decir, ahí está. Y fíjate que automáticamente te agregó y se agrandó el borde. Esto va a ser banco y esto va a ser Falabella. Falabella. Ahí está. Oye, veamos la lista. Claro, aquí en este caso la lista se actualiza. ¿Por qué? Porque ya viene dentro de la matriz. Entonces, automáticamente, al ser una tabla, lo hace solito. No tengo que estar rearmando nada ni reconfigurando porque forma parte de una tabla. Si marco ahora CMR, clic, Falabella, banco. Y no hiciste ninguna fórmula, no tuviste que rearmar nada y forma todo parte de un mismo contorno. Quizá a lo mejor hay que ajustar un poco la estética, pero la línea del borde no es nada tan grave que nos complique la vida en cuanto a las configuraciones que debamos nosotros ahí ir resolviendo. Ahí está. Entonces, eso es lo que te da. Oye, ¿puedes agregar 10 registros? Agrega 10 registros, no hay ningún problema. Y ahora automáticamente en cualquiera aparece la nueva configuración sin hacer cambios en lo absoluto. Ahí está. Ustedes me cuentan, chiquillos, cómo van. Si le hace sentido, si creen que lo pueden utilizar de alguna u otra manera en lo que ustedes ven a diario. La idea de esto es que usted pueda ir
automatizando. Eso es lo que busca esto, automatizar. No entendí una parte, porque la de abajo también es una tabla ahora, ¿no? La grande. Claro, todo este contorno es una tabla y la ¿Por qué matriz también es entonces, una tabla. por qué entonces cuando copiaste a ver, copiaste La fórmula, la celda del nombre al BX, tipo. no, lo pegaste al lado, no arrastró hacia abajo la misma solución? Ya, claro, ¿por qué? Porque arriba tengo una celda que no está compuesta. Que si te das cuenta, yo tengo una línea azul, ¿cierto? No, no veo nada, pues sí, ¿No no, veis? no veo. Lo que pasa Estoy es que tratando de conectarme con el computador hace Ah, rato, pero vale, claro. Lo que pasa es que mi tabla que se confunde porque tiene un nombre compuesto en dos posiciones. Código institución está en dos lugares, entonces me está dejando fuera institución. Y como tengo institución que no corresponde a ninguna variable, no me lo arrastra automático hacia abajo como lo hacía anteriormente. ya. Entonces, pero es simplemente la definición del encabezado. O sea, si yo borrara esa fila, automáticamente lo haría automático. No hay ningún problema con eso. Ya, Como perfecto, lo vimos en los ejercicios anteriores, es simplemente por una definición del encabezado. Que bueno, si no lo claro. logras ver, pero ahí cuando te lo envíe como solución, va a dar cuenta que hay una línea azul que hace que tu nombre interceda en tu fórmula, que técnicamente no lo reconoce, no te entrega un error, pero como forma parte de tu tabla, lo toma como que no puedo arrastrar porque no tiene el mismo formato. Es un formato de texto que no lo podría calcular. Entiende, eso no, no se ajustó celda, se puso Eh, en dos celdas distintas. exactamente, y la tabla quedó definida de esa manera, exactamente. Ya, Ahí lo más sano es combinar y centrar y dejar una celda un poco más grande, pero técnicamente va a tener relación a tu definición. A lo mejor solamente aquí yo exageré y coloqué dos variables diferentes, pero como te digo, son condiciones que se podrían dar sin ningún problema. ¿Vale? Bastián, Bárbara, vale. Matías, Fernando, ¿cómo van hasta ahí? ¿Lograron resolver? Copiar y pegar la fórmula para que se den cuenta de que no hay nada tan grave al momento de ejecutar. Ustedes me van contando hasta ahí. Perfecto, tengo el sueldo en pesos que técnicamente es igual, bien, perfecto, al sueldo en UF. Oye, me dice arroba sueldo. Claro, perfecto. ¿Por qué? Porque el encabezado se llama sueldo. Para responderle a Carlos, si te das cuenta, no me dice sueldo en UF, me dice solamente el sueldo. Pero que en UF está en otra línea que me mata mi tabla técnicamente, pero que de igual manera lo ejecuta de manera automática. Voy a multiplicarlo, en este caso, por 28.107,64, que es el valor del UF. Pero ese valor UF técnicamente yo lo debo fijar, pero cuando quiera arrastrar, esto me compile de manera instantánea, sin tener ninguna dificultad. Presiono Enter, ahí está. Carlos, ¿no puedes mirar cierto la pantalla? ¿Puedes ver la pantalla o no? ¿O no hay forma de ver el computador la solución que estoy mostrando? No, no la veo porque A no me ver. deja entrar el computador, se me apagó y ahora estoy tratando de conectar y no puedo. Ya, claro, mira, aquí voy a dejar el ejemplo de todas maneras, te lo voy a dejar ahí en otro color para que te des cuenta de que el valor, en este caso el sueldo 2 que está en el número 3 de tu planilla, lo deja en valor porque forma parte de la tabla que era lo que yo te quería explicar. Ahí Ujú. está. Oye, ¿por qué te entrega valor? Porque estoy multiplicando un monto técnicamente por un valor de UF, que técnicamente no corresponde. Entonces no puedo multiplicar un texto por un número y me entrega esa variable que está ahí. Entendí, sí, ¿Vale? se ve. Vale, eso es. Súper, insisto, lo que busca esto, insisto, es generar los menos pasos posibles para poder entregar una solución a un ejercicio en particular. Insisto, yo creo que si empiezan a conocer el manejo de las tablas y el uso, te puede ser bastante útil ese tipo de herramientas. Ya, a modo de repaso, tenemos datos validación número entero, que según la instrucción me dice el punto número 4, que está en la columna y arribita en la parte superior. Te dice validar que el ingreso solamente puede ser número entero entre 6 y 60. En caso de error, debe indicar con un mensaje cantidad de cuotas no es permitida. Entonces, recuerda que nosotros tenemos la columna cantidad y aquí te dejo datos, validación, número entero. Entonces, técnicamente yo te voy a definir, oye, tengo ese rango de valores, ahí está.
Tengo ese rango de valores que quiero validar. ¿Qué significa validar? Que voy a restringir. En este caso, ¿qué es lo que voy a restringir? En este caso, datos, validación de datos. En permitir, voy a escoger un número entero y según la instrucción me dice que es entre 6 y 60. Mínimo de 6 y un máximo de 60. Ahí está. Bajo ese concepto, me dice que en el mensaje de error, que es lo que yo te configuré, cantidad de cuota no permitida, valor se encuentra fuera del rango permitido. Recuerde, los valores deben estar entre 6 y 60. El título, el mensaje son tuyos. Yo te lo dejé como evidencia porque esto ya lo habíamos revisado en una clase anterior, pero simplemente a modo de ir mezclando los ejercicios que hemos hecho, a modo de ir resumiendo tareas. Técnicamente lo que busca esto es que tú configures el acceso de un número entero entre 6 y 60 y el mensaje de error, que es lo que tú puedes configurar, puedes mantener ese que viene por defecto, lo puedes ajustar a lo que tú necesites. Hoy no lo quiero alto, lo quiero una advertencia, lo que tú quieras considerar, pero esos son variables que tú puedes manejar. Lo que tú estás configurando es la regla, que en este caso va a ser entre 6 y 60. Oye, no quiero mensaje de error, no le coloques. Oye, quiero un mensaje de entrada, aplícalo. Pero la regla o la condición de la validación es restringir. Y la restricción se realiza en el concepto de configuración. Vimos lista, vimos número entero, posteriormente vamos a ver el tema de fecha. Voy a mirar el chat. No, lo dejé yo escrito, Fernando, no es que aparezca por defecto, solamente a modo recordatorio, porque eso ya lo habíamos configurado en una clase anterior, entonces para no ser tan repetitivo, los dejé yo escritos, pero eso es tuyo, por eso digo que es variable, que si tú lo quieres dejar sin nada, queda sin nada. Si tú quieres colocar algo alusivo, queda el mensaje que tú quieras definir de manera a lo que tú estimes conveniente como solución para el usuario o como indicación para el usuario. Pero técnicamente eso es lo que buscamos resolver. Para no hacerlo escribir mensajes no tiene sentido, sino que me interesa que recuerden los conceptos que hemos ya tratado. Si presiono 70, aquí en mi caso yo coloqué advertencia, valor se encuentra fuera del rango permitido, recuerden los valores deben estar entre 6 y 60, recuerda que si es alto, detenido o grave, no te va a dejar pasar. Yo aquí lo coloqué como advertencia y me dice, oye, ¿deseas continuar? Sí, no, cancelar, ayuda. Ah, no, yo quiero... no quiero continuar y listo, y voy a volver a un 77. Ah, no, sabes que no me sirve, voy a cancelar mejor y voy a mantener los 60. Entonces la validación a modo de cierre de estas tareas es técnicamente restringir. Eso es lo que busca finalmente como solución. Ustedes me comentan hasta ahí, era más de lo mismo, pero insisto, es para en un ejercicio ir mezclando conceptos que habíamos visto anteriormente, tablas, formatos, buscar con la tabla fijada, para que ustedes puedan ir condicionando esas funcionalidades. Si tengo cantidad de cuotas, yo también aquí dejé el monto pago mensual, que dice el crédito dividido por las cuotas, pero lo que me interesaba a mí resaltar en este ejercicio era el tema del formato condicional. Recuerda de que tú para el formato condicional tienes diferentes variables. Entonces, tengo la selección, era la variable inicio, era la variable formato condicional, y en formato condicional tengo la opción de conjuntos de iconos, de nuevas reglas, de las formas, de las figuritas, lo que tú estimes conveniente. Por ejemplo, yo quiero indicadores, ahí está. Eso es lo simple. ¿Por qué? Porque vienen montos por defecto. Entonces, ahí está. Perfecto. Si yo marco las variables, inicio, formato condicional, conjunto de iconos, indicadores, listo. Me entregó los indicadores. Ahí están. Oye, pero ¿cómo se configuraban? Claro, recuerda que esto tenía inicio, formato condicional y teníamos la variable de administrar las reglas. Lo revisamos en alguna clase también un par de veces con las tablas dinámicas y todas las configuraciones. Aquí es simplemente para ir cerrando el tema. Tú aplicaste el formato y recuerda que esto trae porcentajes entre el 33 y el 67, entre el 67 y el 100 según la cantidad de variables. En la administración yo puedo ver qué es lo que viene configurado. En este caso lo que viene configurado tengo que editarlo para marco la regla y le digo editar. Ya al momento de editar
me va a entregar esto en variables porcentuales, que es como viene configurada por defecto la fórmula. En este caso, más que la fórmula, la función. O sea, ¿qué es lo que implica esto? Que de este rango que está acá, saca el más alto, el más bajo y saca un promedio. Y ese promedio dice, oye, si está sobre el 67% del promedio, que lo deje en verde. Si está entre el 33 y el 67, que lo deje en amarillo. Y si es menor al 33% del promedio, que lo deje en rojo. No me gusta esa chance, perfecto. Lo único que tú debes hacer es decir que este tipo porcentual lo cambies a un número o a una fórmula, lo que tú quieras. En este caso va a ser un número y te va a dejar mayor a 0. Y tú tienes aquí valores. Yo te podría decir, ok, todo lo que sea mayor a 30.000, que lo deje en verde. Ahí está. Entonces, ahí estoy definiendo 30.000. Listo. Todo lo que sea menor a 30.000 y mayor a 9.999, que lo deje en amarillo o en advertencia. Y todo lo que sea menor a 9.999, que lo deje en rojo. Entonces, todas estas reglas y estas funciones que vienen por defecto, yo las puedo redefinir en el sentido de que por defecto todas vienen en porcentaje, todos estos conjuntos de iconos vienen en porcentaje, pero que técnicamente yo los podría ir ajustando en cuanto a estética, funciones, fórmulas, lo que tú te imagines. Pues no hay reglas, no hay normas, sino que es lo que tú quieras dejar como parámetro. Ahí está. Entonces, mayor a 30.000 en verde, entre 30.000 y 9.999 en amarillo, y si es menor a 9.999 en rojo. Si acepto, aplico, acepto, y ahora automáticamente me dejó todo lo que es mayor a 30.000 en verde. Si yo cambio alguna fórmula, quizás esto lo dejo, no sé, en 4 cuotas, oye, me dicen no se puede. ¿Por qué? Porque son 6 el mínimo. Perfecto, súper. Le digo 6 y automáticamente me cambió a verde la selección, y podría yo automatizar una que otra técnica para poder ir resolviendo alguna variable que yo considere apropiada. No hay reglas, no hay normas, es lo que ustedes quieran ir modificando o ajustando según su criterio. Entonces, marqué formato condicional, conjunto de iconos. Una vez que lo definí, me voy a la opción de administrar reglas, selecciono la regla y luego la edito. Ahí está. Al editar, recuerda que esto aparece en porcentaje, tú lo puedes modificar para que te deje la variable como tú lo estimes conveniente. Lo acepto y ya está. Lo que ustedes quieran, la verdad que en montos no hay problema, sino que es lo que ustedes quieran técnicamente configurar. Ahí cualquiera podría ir variando según su condición. Ustedes me comentan hasta ahí. Bastián, Matías, Juanjo, Fernando, Bárbara, Francisco, Alejandra, Matías que está por ahí. Todo bien, perfecto, listo. De aquí empezamos con nuestra función sí para el día de hoy, ¿ya? Que era como ir mezclando lo que habíamos hecho anteriormente, y vamos a terminar hoy día con el sí y las funciones del sí anidados, ¿ya? Técnicamente comenzamos con lo más simple, en donde el sí tiene una condición. Generalmente yo apelo a que esta función sí debe ser manejada de manera manual. ¿A qué me refiero que manual? A que si yo coloco sí, sea capaz de resolver esta configuración sin llegar al fx. ¿Por qué motivo? Porque esa función sí, técnicamente, cuando yo la quiera anidar con varias opciones, no tengo chances de manejarla con el fx. Te va a complicar más la figura que lo que te va a ayudar. Entonces, lo más recomendado en esos casos es que tú ocupes técnicamente el sí
pero el sí manual, en donde yo implemento la función según los parámetros que aquí me va pidiendo. Entonces es igual sí. Y me dice, si el sueldo es mayor a 1.000.000, ¿dónde está el sueldo? Aquí está. Ahí está. Si el sueldo es mayor a 1.000.000, aquí te olvidas de los signos, puntos y signos pesos, porque solamente busca el número entero. Ahí está. Esa es la condición. Si esa condición es verdadero, debo presionar yo punto y coma. Fíjate que la estructura te hace la pregunta y te hace el punto y coma al final. Entonces te obliga a colocar el punto y coma para que pase a la chance que tú vas a configurar, que es la opción verdadero. Ahí está. Si eso es verdadero, me va a decir que el crédito está aprobado. Entonces recuerda que cada función en Excel o cada fórmula, si tiene algún texto dentro de la fórmula, como decíamos con el sí fecha, ese texto debe estar entrecomillado. Ahí está. Yo te voy a decir ahora que con la comilla, crédito aprobado. Ahí está. Cierro comillas. Se configuró el verdadero para pasar al falso, a la otra condición del sí, punto y coma, y voy a decir crédito en estudio. Crédito en estudio. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Ahí está mi función sí de manera manual. Insisto, a lo mejor es algo más engorroso, puede ser, pero es lo mismo que estamos generando de manera manual, lo que tú debieses generar de manera asistente. Insisto, es fundamental manejar y entender la lógica de cómo yo implemento manual la fórmula. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con un sí, un i o un sí anidado con otro sí en su interior, esto que está acá no te ayuda porque tú pierdes la función y no puedes ver lo que estás colocando hacia atrás. Entonces te queda una melcocha en cuanto a la función. En cambio, con el asistente, tú tienes que entender la lógica de cómo se implementa la función para poder resolver. Aquí técnicamente si acepto, me va a entregar de manera automatizada crédito aprobado y crédito en estudio de manera automática, sin la necesidad de arrastrar. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una función que ocupa textos como resultado, por ende no me está reclamando la configuración y me está entregando un error porque ahí tengo un valor que no estoy pudiendo resolver. Si yo acá colocara 1, enter, automáticamente me diría de crédito en estudio, porque mi tabla quedó técnicamente mal seleccionada, que era lo que le explicaba a Carlos hace un ratito. Esa línea azul es la que me complicó la vida en cuanto a la tabla, pero ya sabemos que la tabla automatiza y replica todo de una vez sin la necesidad de arrastrar. Ustedes me comentan hasta ahí. ¿Se logra entender? ¿Lograron resolver? ¿Alguna duda con el sí inicial? Ustedes me comentan. Hecho, perfecto, listo. Súper. Ahí me van contando, todo claro, perfecto. Ustedes me van dando feedback ahí, chiquillos, si tienen alguna duda, perfecto, estamos ok. Listo. Es lo mismo que con el tema anterior, porque en el tema anterior también uno puede ocupar el lenguaje de Visual Basic, entiendo que así se llama. Claro. Y poder hacer la programación manual, que al verla uno, Grabarlo, la verdad claro. es que manejando las sentencias y teniendo claro el algoritmo, es más fácil escribirlo uno que empezar a ir celda por celda Exactamente. o menú desplegado tratando de buscar cuál es la opción. Comparto plenamente contigo, como te digo, ahí, insisto, más que darle el código, era la referencia para lo que tú estás explicando, que técnicamente, oye, ¿qué es más fácil? Ya a él es lo que apelamos, o sea, el taller lo que busca es orientarte a que tú puedas ocupar herramientas que ayuden en tu labor diaria. Entonces, irme al puro código quizás los voy a matar, pero quizás ir haciendo un mix con esas visiones para que a ti te quede claro más o menos en qué momento quizás me podría ser útil qué herramienta. Es lo que finalmente buscamos con esto. Me parece súper importante su alcance. Claro. Ok, listo. Oye, el sí tiene variables. Si bien es cierto, tengo un sí con un i, un sí con un o, tengo funciones que nacen del sí. En este caso tengo un sumar sí conjunto, un promedio sí conjunto y un contar sí conjunto. Oye, sumo, pero sumo con una condicionante. Promedio, pero promedio con una condición. Y cuento, pero cuento con un criterio. O sea, es una pregunta. Oye, sumas cada vez que se cumpla tal condición.
Oye, promédialo o considéralo dentro del promedio cada vez que se cumpla una condición. Oye, cuéntalo cada vez que se cumpla una condición. Ya no es el sumar, ya no es el promedio, ya no es el contar, sino que viene anexado a otra condición, que en este caso es el sí. Entonces, voy a decir es igual sumar punto sí conjunto. Ahí está. 2 veces clic y vas a escoger la funcionalidad. Y lo primero que te pregunta, insisto, si tú lo quieres hacer con el asistente, se te hace más fácil, no hay regla, no hay norma, solamente yo lo planteo a modo de criterio. Entonces me dice que tengo que sumar todos los sueldos en UF de los bancos. Entonces, ok, tengo los montos en UF y te dice el rango que quieres sumar. Yo quiero sumar todos los rangos o todos los valores que corresponden a UF. Ahí está. Oye, pero tienes ahí banco, financiera. Claro, el Excel me va a sumar todo lo que es banco y todo lo que es financiera lo va a dejar fuera del proceso. Ok, seleccionaste el rango que tú querías sumar, igual que en el proceso anterior, para pasar a la siguiente condición, punto y coma. Y te va a decir rango de criterios. Oye, ¿qué es lo que estás buscando? Los que sean banco. Entonces, el rango de criterios son todos los tipos de institución. Ahí está. Entonces, si te das cuenta en la gráfica de selección, oye, estoy marcando banco 40, financiera 32, banco 45, banco 40, banco 30, financiera 60, financiera 90, hasta financiera 45. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Excel? Va a preguntar, oye, ¿esto es banco? Sí, súmalo. ¿Esto es banco? No, es financiera. No lo sumes. Esto es banco, súmalo. Esto es banco, súmalo. Esto es banco, súmalo. Esto es financiera, no te sirve. Es financiera, no te sirve. Banco, 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 considéralos. Financiera, no te sirve. Banco, considéralo. Financiera, no te sirve. Entonces, es una pregunta que hace el Excel y lo hace automático. No hay mayor condición que cumplir. Entonces, para la función, primera variable, rango de suma, ahí está, punto y coma. Segunda variable, rango de criterios, punto y coma, y pasa al concepto de criterio. Y tú estás buscando la palabra banco, mayúscula, minúscula, lo que tú quieras, no reclama, súper importante, debes considerar las comillas, porque es una palabra dentro de una función. Si tú lo quisieras manipular por el asistente, el rango de suma desde F15 hasta F29, correcto. El rango de criterios, perdón, sí, está bien, entre E15 y E29. Y la condición o el criterio que yo estoy manipulando es banco. Si ustedes no han hecho cambios, debéis entregar creo que 252 o 257, si no me equivocara. Yo tengo un montón de cambios, me entrega 447, pero creo que esto era FAT y debo tener alguno otro que también sea FAT por ahí o FFS que tenga con financiera. Quizá alguno que tenga 50. Por ahí debéis andar yo quizás. Debe ser 40, yo creo, por ahí. No sé cuánto le dio a usted. ¿Le entregó valor o no? Por ahí debe mandar más o menos parecido. Pero va a variar dependiendo de lo que ustedes tengan seleccionado. No hay mayor condición. Técnicamente no debéis entregar un valor, pero siempre asociado a lo que ustedes tienen ahí disponible. Ustedes me cuentan hasta ahí, chiquillos. Ustedes me van contando hasta ahí.
¿Alguna duda, chiquillos, hasta ahí? ¿Funcionó? ¿Sí? Matías, Juanjo, Rodrigo, Alejandra, Bárbara, que estaba por ahí, Bastián. Me van contando. En cuanto al promedio y el contar, perfecto, ocurre exactamente lo mismo. Entonces ya no es sumar sí, sino que es igual promedio sí conjunto, o sea, obtiene un promedio pero condicionado. Entonces, el rango del promedio puede ser cualquier monto. Yo aquí estoy tomando como referencia lo que pedía la instrucción, que es el sueldo en UF. Ahí está. Yo te voy a decir la misma historia. El rango de criterios, todos los bancos, ahí está. Y luego nuevamente la condición banco para que ustedes puedan resolver. Misma mecánica, misma funcionalidad, pero que técnicamente tiene la condición de que se debe cumplir el promedio. Ahí está. Sumar sí, promedio sí, mismas instrucciones, pero técnicamente relacionada a tu configuración. A tu configuración. Ahí está. Perfecto. Y el contar es mucho más simple, en donde contar punto sí o contar punto sí conjunto. Sí, perfecto, no, pero está perfecta la idea. Que te pasara me parece perfecto, Fernando. Es la idea que te vaya quedando de qué es lo que tú podrías hacer. Si lo hiciste del crédito, del monto, del sueldo, me parece perfecto. No hay complicaciones al respecto. Contar sí conjunto, la misma historia. Fíjate que tiene solamente dos condiciones: el rango de criterios y el criterio. En este caso, cantidad de veces que aparece la institución financiera. Punto y coma, comillas, financiera. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Es un poco más breve. Seleccionas la columna que quieres consultar. Como están contando, no tienes que sumar, no tienen más criterios. Técnicamente la columna y la condición. O sea, ¿qué es lo que hace el contar sí conjunto? Cuentan las veces que aparece la palabra financiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces aparece. Ahí está. Si presiono Enter, ahí están las 8 funciones que varían en cuanto a lo que yo vaya cambiando tu funcionalidad. Todo se activa, todo cambia según las consideraciones que tú vayas haciendo mutar en tu ejercicio. Si la UF subió a 28.507, todos los valores van a ir cambiando y se van a ir alterando según las variables que tú tengas disponibles. Primeras variables, sumar sí, contar sí, en donde tú podrías ir visualizando esas plantillas, que insisto, la idea es adaptarlo a lo que ustedes puedan ir manipulando efectivamente en cada acción. Hojita 1, ok. Evidencia 2, técnicamente es darle otra lectura al sí. Aquí yo te dejo la evidencia. ¿Sí? En la hoja anterior, ¿Sí? la cantidad de instituciones financieras, ¿cuáles son? En definitiva, el Atlas, Santander, ¿y esas son?
Claro, fíjate que aquí yo tengo el tipo, pues ahí tú consideras financiera. Sí, pero dice cantidad de instituciones financieras 7, Claro. pero no veo 7 instituciones financieras distintas. Ah, o sea, tú me refieres a la matriz. Claro, yo estoy pensando por cada ¿Sí? registro. Ah, ya. Claro, por cada registro de la planilla. O sea, si tú me dices, ah, no entiendo la figura, claro. Si tú me dices, oye, entiendo lo que tú me planteas, mira, voy a decir acá abajito, voy a dejar un espacio más para responder a tu pregunta que tú me dices, son dos nomás. Claro, efectivamente, yo voy y digo, es igual, contar, sí, conjunto. Ahí está. Listo. Oye, ¿cuál es tu rango? Si mi rango fuera la base de datos, ahí está. Y yo digo punto y coma, comillas, financiera, cierro comillas, cierro paréntesis, 2, Atlas y FUSA. No, me refería yo a que la cantidad de instituciones financieras, para mí, son los bancos y las financieras. Ah, Pienso. ya, ok, en Pero concepto, está ya, listo. Okay. FUSA, Atlas, Santander, Chile, y se fueron, po. Ya, No no, hay, claro. no veo Ya, no 7. te entendí la idea ya. No, claro, esto apela a la cantidad de veces que aparecen en tu formulario, en tu matriz de información, Ah, en tu base. ya. Era otra la pregunta. Eso está perfecto, listo, te entendí la idea ya. Yo estaba ahí medio mareado con tu pregunta, pero entiendo a lo que te refieres. Quizás está mal el concepto de institución financiera para ti, que es lo lógico, que en este caso banco y financiera apenas es el mismo concepto, pero entiendo la idea. Pero lo que... No, si yo lo que preguntaba es, si yo pensé que la pregunta lo que quería era que lo que nos consultaba es, oye, ¿cuántas instituciones financieras hay? Una, la Claro, FUSA, 2 Atlas, 3 Santander, 4 Chile. Punto, no hay más. claro, Son 4, no son 7. claro. Todavía no sé de dónde sale la 7, pero después lo veo bien. No, ya no ves para la pantalla, ¿cierto? ¿O sí? Sí, ahora la veo. Ya, yo te digo que las 7 salen de acá, po. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ya, 7. ahora entendí. Ya, ¿Vale? perfecto. Eso. Vale, gracias. Súper, ok. Listo. Vamos con el ejercicio 2, en donde nos pide la intro a la función sí. Entonces yo te dejo la evidencia, que te dejo una imagen con el resultado, y que técnicamente lo que dice es que si el trabajador va solo al paseo, se le cobra 1.500 pesos. De lo contrario, es decir, si va acompañado, se le cobra 2.000 por acompañante más sus 1.500. Entonces de repente a lo mejor, oye, algo engorroso, rebuscado, pero aquí uno apela a la forma que tiene para poder solucionar. Luego dice validar la cantidad de acompañantes, debe aceptar valores enteros entre 0 y 5 para repetir lo anterior. En caso de error, un mensaje que no corresponde, título incorrecto. Pero aquí lo que apela es a la función del sí. Entonces, ¿cómo debiese yo razonar? Es algo complicado como piense cada uno, pero lo que debiésemos apelar nosotros a la solución es decir, oye, cómo planteo esta idea o esta problemática que se me plantea en una función? Ya sabemos que la pregunta o la prueba lógica es la condición que se debe cumplir. Dice, si el trabajador va a ir solo, se le cobra 1.500. O sea, yo me lo imagino, si eh, número de acompañantes, número de acompañantes es igual a 0, si eso es verdadero, me debiese entregar 1.500. ¿Cierto? Si eso es verdadero. Si eso es falso, me debiese decir, oye, los 1.500 más la multiplicación de los acompañantes, números de acompañantes por 2.000. Entonces, esa lógica va a ser de cada uno y quizás pueden existir diferentes caminos para poder resolver. En este caso lo que pregunta, oye, si el trabajador va a ir solo, se le cobra 1.500. O sea, si el número de acompañantes es 0, 1.500. En caso contrario, van a ser los 1.500 por cada 2.000 pesos de cada uno de los acompañantes. Entonces, insisto, como introducción a la función, es un poco para dejar a modo de pensamiento o de dar una segunda lectura a la forma en la cual yo puedo resolver a esa inquietud. Si el número de acompañantes es igual a 0, o sea, significa que él va solo. Insisto, cada uno podría pensarlo de manera diferente y es súper válido. Si el tipo va solo, solamente tú vas a pagar 1.500 pesos. Ahí está. Pero si es falso,
él va a pagar los 1.500 de la persona más el número de acompañantes por los 2.000. Ahí está la funcionalidad. Oye, pero ¿por qué paréntesis de 5 por 2.000? Simplemente para cerrar la regla matemática. A lo mejor lo podría dejar sin paréntesis y va a funcionar igual, pero por regla matemática, ese resultado que me entregue la multiplicación, que lo sume a esa variable que está afuera, que es el 1.500, que es lo que se manifiesta. Entonces, si el tipo va solo, solamente va a pagar 1.500. Si el tipo va acompañado por dos personas, serían 2 por 2, 4.000, más los 1.500 serían 5.500. Ahí está la fórmula para que ustedes la puedan condicionar. No sé si se entiende, no sé si hace sentido, pero son preguntas que ustedes se podrían plantear y si van a ocupar el sí condicionado, es tu manera de resolver y cada uno podría aplicar alguna lógica en particular a esa solución. Ustedes me comentan hasta ahí. Voy a ver el chat. Bien, perfecto. Súper. Ok, perfecto. Acepto, súper bien. Acepto. Y me entregó los 5.500. Claro, si yo coloco un acompañante serían 2.000 más 1.500, 3.500. Y si el tipo va solo, sería 1.500, que es su pasaje o es su entrada según la condición que tengan ahí disponible. Simplemente ahí es ignorar el error. Debe ser por la fórmula como está condicionada, quizás encuentre alguna incongruencia, pero es lo correcto en cuanto a la solución. Y esta otra variable que es más de lo mismo de lo que habíamos visto anteriormente, técnicamente para lo que decía el compañero ahí, datos, validación de datos. Oye, el mensaje de error ahora no trae nada, que es lo que viene por defecto, el mensaje de entrada tampoco, y la configuración me dice, oye, vas a permitir solamente hasta 5 acompañantes. Perfecto, entonces, número entero entre un mínimo de 0 y un máximo de 5. Variables que tú tienes que configurar según tu criterio. No hay reglas, no hay normas, nada de lo que tú te puedas, digamos, redactar. Esto no te afecta en nada y son solamente variables que tú puedes ir asignando. Cantidad no corresponde. Ahí está. Si coloco 6 en cualquier lugar, cantidad no corresponde. Si coloco 5, lo soportó y el máximo sería 11.500 para poder resolver. Esa es como la introducción al sí, que digamos que sería la parte simple para poder resolver en cuanto a alguna variable que yo te pueda indicar como posible solución, ¿ya? Y la última actividad tiene relación técnicamente al sí anidado, en donde aquí sí es que tengo más condiciones que cumplir y es bastante más rebuscado en cuanto a la solución. Entonces, fíjate que yo te doy las soluciones de algunos, pero para que te des cuenta la longitud del sí, o sea, tengo muchas variables sí dentro del falso, en donde te digo que es mucho más sano manejarlo de esa manera porque pierdo el hilo de la fórmula. A mí me pasa que de repente me falta un paréntesis o un punto y coma y quedaste fuera de línea con esta función del sí. Entonces aquí yo dejé las muestras solamente a modo de ejemplo porque lo vamos a borrar y vamos a dejar solamente el primero para que ustedes lo puedan ir comparando si es que te da alguna dificultad. En donde dice en la empresa se necesita calificar o clasificar la materia prima de acuerdo a su estado. Recibido, técnicamente 1, para aprobado 2, para no aprobado 3, ¿no? Dice 1 para aprobado, 1 para aprobado, 2 para no aprobado y 3 para en revisión. Entonces tengo 3 consideraciones que yo debo resolver. Entonces tengo, es igual, sí, paréntesis, insisto, y va a ser más rebuscado a mayor cantidad de funcionalidades que yo pueda tener. En este caso va a ser, si ese indicador que está ahí es igual a 1,
punto y coma, me va a decir en verdadero, y recuerda que es entre comillas la variable aprobado. Ahí está. Pero si es falso, oye, si es falso, no puede ser de inmediato no aprobado, porque tengo una tercera variable que es en revisión. O sea, en el falso yo debo implementar un segundo sí, que técnicamente tiene la consideración de un sí anidado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a lanzar un segundo sí, ahí está, 2 veces clic, y que me va a hacer un sí dentro de otro sí, en donde voy a decir si ese mismo valor es igual a 2, punto y coma, me va a decir no aprobado. Ahí está. Perfecto. Punto y coma. Oye, va a venir otro falso. Claro, pero tengo una tercera alternativa. Y si tengo otra alternativa, debo inyectar un nuevo sí, en donde voy a decir sí nuevamente. Ahí está. Voy a decir si ese valor que está ahí es igual a 3, punto y coma, me va a decir entre comillas, en revisión, y punto y coma quizás como alternativa diferente, podríamos decir valor no corresponde. Cierro. Pero fíjate, oye, me sigue activando un falso y sabes que lo único que te falta es cerrar el paréntesis. Mira, voy a cerrar el paréntesis y se fue el falso. Y voy a cerrar el otro paréntesis y se fue la alerta de la funcionalidad. Por eso te digo que en ocasiones es más fácil y más, entre comillas, entendible implementar la fórmula manual que manipular la fórmula según alguna consideración que tú tengas ahí con el asistente. Insisto, un poco extenso, pero ese es el concepto técnicamente que se utiliza para el manejo de un sí anidado. No sé si lo habían visto, lo habían manejado en algún momento, cómo lo habían manipulado anteriormente, o si es totalmente nuevo para ustedes. Ustedes ahí me van comentando. Si hubiera hecho la restricción que el indicador es entre 1 y 3, me habría ahorrado el valor no corresponde, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Totalmente nuevo, súper. Claro, es más engorroso, pero te da la chance de poder colocar variables, porque no lo usabas, perfecto. Pero es que es como lo más llamativo del sí, cuando debo yo cumplir con condiciones. Ese es el problema que nosotros nos podríamos encontrar técnicamente para poder resolver de una u otra forma. Es un sí condicionado. Entonces, si presiono Enter, ahí está, me va a decir no aprobado, claramente porque es el 2. Si coloco 1, aprobado. Si coloco 2, no aprobado. Si coloco 3, en revisión. Oye, y si coloco 0, valor no corresponde. Oye, y si coloco 4, valor no corresponde. Y si coloco 10, valor no corresponde. Entonces son las variables que te podría entregar esa funcionalidad en cuanto a las alternativas. Tengo alternativa 1, alternativa 2 o alternativa 3. Cualquier otra quedaría fuera del concepto técnicamente de validación. Como decía Carlos, si hubiese colocado entre 1 y 3, claro, pero ¿qué pasa si coloca un 4? No te entregaría un mensaje, te entregaría un error. Entonces ahí tú podrías mezclar con el sí error, ya habría que ver qué es lo que es más ajustable, si es mejor un sí error o si es mejor esta función de ir cerrando etapas según lo que hemos condicionado hasta ahora. ¿Les funcionó, chiquillos? ¿A alguien no le funciona? ¿No entiende la idea? ¿Me van contando? A lo mejor con esto los voy a matar, pero lo vamos a ver igual para ir cerrando la idea
y ir terminando la clase de hoy. Ustedes me comentan, porque estamos en línea, está por ahí Alejandra, Bárbara, Bastián, Carlos, Fernando, Francisco, Juanjo, Matías, Rodrigo. Me comentan hasta ahí, si es que les queda alguna duda. Insisto, es rebuscado, sí, pero la idea es que al menos lo conozcan para poder resolver si es que en algún momento tienen algún conflicto, ¿ya? Ok, voy a hacer el segundo y hasta ahí vamos a dejar la clase, que el segundo es más rebuscado aún, pero que también tiene su estética. Dice, calcular el promedio para cada materia, luego asignar la respectiva nota cualitativa tomando como referencia la tabla. Oye, entonces, si es letra A, es cuando el promedio está superior al 90. Y te doy la instrucción como ejemplo. Oye, si es B, es porque está entre 70 y 90. Oye, pero tiene un I entre medio. Claro, ese es un sí anidado, que técnicamente es un sí con un I. El I implica que todas las condiciones se deben cumplir. Luego me dice que tengo una calificación C que está mayor a 50 hasta 70. Y tengo una calificación D que tengo mayor al 40 hasta el 50 y un valor diferente que diga no aplica. Súper rebuscado, pero también en algún momento quizás podría ser de utilidad. Voy a agrandar un poco el espacio porque esta es una fórmula que va a sumar todos esos componentes que están ahí. Va a sumar todo eso. Por eso digo que de repente es más sano manejarlo de manera manual que de otra forma. Entonces, fíjate, comienzo. Es igual si paréntesis. La primera pregunta dice si el promedio es mayor o igual a 90. Es mayor o igual a 90. Esa es la pregunta. Si eso es correcto, necesito que la condición que me va a entregar sea la letra A. Ahí está. Se acabó la primera condición. La condición del 90 ya está resuelta. La segunda condición, la del falso. Oye, pero tengo 4 variables más. Entonces, si tengo una segunda variable, debo inyectar otro sí en el falso. Entonces, voy con el sí, ahí está. 2 veces clic y me va a preguntar nuevamente lo mismo. Oye, pero ahora tu sí tiene 2 condiciones, mayor que 70 y menor que 90. O sea, si tiene 2 condiciones, debo agregar un operador que se llama operador lógico. Y puede ser un i o puede ser una o. En este caso tengo 2 condiciones que se deben cumplir o 2 parámetros, mayor a 70 y menor que 90. Ese es el rango. Por ende, voy a colocar la letra Y, que es el operador, y dice, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. O sea, se tienen que cumplir todas las condiciones para que te entregue la variable que corresponde. Oye, ¿y qué corresponde ahora? Paréntesis. ¿Y qué te va a preguntar? El promedio es mayor, perdón, sí, es mayor a 70. Ahí está. Primera pregunta. Punto y coma. Segunda pregunta. El mismo promedio es menor al 90. Y cierro el i. Y fíjate que sigue pensando el sí en tu prueba lógica. Ah, ok. Si se cumple esa condición, punto y coma, técnicamente, si es verdadero, va a ser la letra B. Ahí está. Si es falso, punto y coma. Oye, pero tengo una tercera variable. Ah, ok. Entonces necesito otro sí. Perfecto. Voy con el sí. Insisto, a lo mejor súper extenso, súper engorroso, pero la lógica es una sola. Ahí está. Oye, ¿qué te pregunta ahora? Ah, ok. Lo que te pregunta ahora nuevamente son 2 condiciones. O sea, si tengo 2 condiciones y paréntesis. Y la misma pregunta. F18, en este caso, es mayor a 50, que es el porcentaje, ahí está. Punto y coma, el mismo F18 es menor a 70, ahí está. Y cierro las condiciones que se deben cumplir. O sea, si eso es verdadero, me va a entregar la variable C, ahí está. Y si es falso, oye, tengo una cuarta variable. Perfecto.
Si es falso, voy con el sí de nuevo, ahí está, 1, 2, y la prueba lógica va a ser dos condiciones y, paréntesis, el mismo F18 es mayor a 40, punto y coma, el mismo F18 es menor a 50. Si eso es correcto, cierro paréntesis, punto y coma, me va a decir que la letra es D. Punto y coma, como no tengo más alternativas, voy a indicar con comillas el falso no aplica. Y se acabó cerrando con comillas. Oye, no se ha acabado porque tengo un montón de paréntesis abiertos y no he cerrado ninguno. Fíjate que estoy en el falso. Voy a cerrar paréntesis y se pasó al siguiente sí que tengo pendiente. Cierro paréntesis y se pasó al siguiente sí que tengo pendiente. Entonces, esa lógica no te lo muestra el FX. El FX te deja el asistente ahí plano y no te da ninguna instrucción. Por lo menos este te orienta indicándote que te falta un paréntesis para poder cerrar el valor sí falso. Cierro el paréntesis y me falta el último, que comienza en esa celda que está ahí. Si yo no cierro esos paréntesis, la fórmula se te viene de espalda. Entonces, todo esto que está aquí agregado, si F18 mayor a 90, si F18 mayor que 70, menor que 90, si y F18 50 menor a 70 y F18 40 menor a 50, son todas condiciones que yo puedo cumplir. Rebuscado, súper rebuscado, pero se puede generar según tu criterio una lógica o algo que tú quieras resolver. A modo de cultura general, yo podría resolver con un sí anidado a varias condiciones que se puedan dar, como en esta tabla que uno podría denominar tabla de frecuencia, si se cumplen con ciertas características que asocie un concepto de manera dinámico. Presiono Enter, me entregó la letra A. Si yo coloco un promedio que sea 80, me debiese mostrar B, ahí está. Si coloco un 60, me debiese mostrar C, y si coloco un 45, me debiese mostrar D. Si coloco un 10, no aplica. Entonces me entrega todas las variables o condiciones que yo pueda estipular. No sé si lo puedan llegar a ocupar o no, pero solamente lo dejo planteado a modo de cultura general. Si a lo mejor es demasiado extenso o no le ven una segunda lectura, no es de gravedad, pero sí me interesa que sepan de que el sí, si bien es cierto, puede ser bastante simple, con una pregunta, un verdadero y un falso. También existen estas variables de sí anidados, en donde yo podría mezclar varias condiciones para poder ir resolviendo. Aquí tengo solamente mayor y menor, pero entre medio de estos mayores y menores yo podría implementar un buscar de o otra condición. Insisto, yo podría ir anexando condiciones sin ninguna complicación. Ustedes me comentan, chiquillos, ¿qué les pareció? ¿Lo lograron resolver? A lo mejor no. Yo les envío la solución para que puedan comparar y me van dando feedback ahí si le hace sentido el uso de este tipo de herramientas. ¿Qué pasa si pone 70, profe? El 70, perfecto, muy buena pregunta. Si yo coloco 70, ahí está, no aplica. Oye, ¿por qué no aplica? Porque está dentro de los rangos. Pero el compañero ahí, Carlos, tiene ojo ahí de águila. Porque fíjate que yo aquí no tengo en ningún momento el 70 incluido. Si yo colocara mayor o igual a 70, ahí está, me tomaría el valor como B. Porque aquí yo estoy dejando fuera ese rango. Si aquí yo colocara 50, el 50 también lo dejaría fuera. Entonces me vería en la obligación de manipular ahí los mayores iguales para que te condicione todo el rango de valores y no te deje nada afuera. A eso ya aplicado, ¿cierto, Carlos? Exactamente, Vale, sí, claro. Eso, súper. Ahí sí. Incluye ese monto dentro de tu condición. No, está genial. Hay que crear el algoritmo antes, porque eso es lo más importante de todo. La lógica, por eso te digo, o sea, cada uno lo podría pensar de manera distinta. A eso es lo que apelo, que, insisto, no es para que se encierren, oye, no me funcionó, no sirvo. Buena función, claro,
pero como te digo, cada uno le da su aplicación. Pues, o sea, decirte, oye, esta es la ley, no, porque tú podrías implementar, inclusive como te digo, oye, no quiero que sea un mayor, quiero que vaya a buscar a otro lado. Y yo podría ni dar un sí con un buscar. A lo mejor no lo han hecho nunca, pero también se ocupa bastante, según la condición que vaya a buscar alguna matriz u otra, y que podría definir diferentes condiciones. Oye, tengo una matriz en la hoja mes 1 o tengo, a lo mejor, si lo quiero ver, tengo el producto A. O sea, si el producto A se vendió en el mes de enero o febrero, vaya a la lista de precios de enero y febrero que te cobro un 10% más. Oye, si el producto A se vendió de marzo a diciembre, no, mandemos la venta con el 10% de descuento. Y tú podrías ir mezclando funciones y hacer algunas condiciones que quizá a lo mejor hoy día son complicadas de resolver, pero con un poco de lógica, como dice ahí Carlos, y de hacer la figurita antes de implementar, podrían ser de bastante ayuda para poder resolver ante alguna dificultad de este estilo. No es tan grave, es rebuscado, pero insisto, si usted tiene la idea, es solamente plantearla y ver la forma de llevarla a cabo. Eso, chiquillos, estamos por hoy. Espero no haberlos aburrido. Francisco, Carlos, Juanjo, Bastián, Fernando, Rodrigo, Alejandra, Matías y Bárbara. Me comentan cómo les va. Yo les comparto el link terminando con ustedes ahora y les adjunto la solución de lo que tratamos el día de hoy. Estamos, chiquillos. Un abrazo y nos juntamos. Sí, Juanjo, te va a quedar otra mirada. Perfecto. Y nos juntamos el miércoles, si Dios quiere. Súper. Estamos, chiquillos. Un abrazo, que estén muy bien. Ánimo y nos juntamos el día miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Alejandra. Gracias a usted. Chao, Fernando. Chao, Bastián. Chao, Rodrigo. Chao, Mati. Chao, Rodrigo. Hasta el miércoles. Chao, Juanjo. Que estés bien. Bárbara, me comentas por correo si quieres después, más tarde, si va a hacer el tema de la macro, o me mandas un WhatsApp y lo definimos ya. Si es que te queda alguna duda con el tema de la macro, no la puedes eliminar para poder apoyarte con ese proceso. Si está por ahí Bárbara. Ok, listo, súper. Que estés bien, cuídate, Bárbara, un abrazo. Chao, chao. Gracias a usted, que esté bien.